partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como desde hace 18 años aquí en Dame el Poder, hoy tenemos mucho tiempo para hablar con un invitado de lujo, porque es el director ejecutivo de FARN, Fundación de Ambiente y Desarrollo de Medio Ambiente, que tiene que ver con las conclusiones de lo que pasó en la cumbre climática en Glasgow, que veo que no habla nadie. Entonces yo quiero dedicarle gran parte del programa a ese tema. Se llama Andrés Napoli, es abogado con posgrado en tema de Derecho Ambiental y es una de las más prestigiosas organizaciones que se ocupan del tema, porque la verdad que no lo vi en muchos medios y mientras que nos miramos el ombligo, quizás por el aislacionismo que alguna vez estudié en la facultad, al cual adhiere en materia de política exterior la Argentina, pero la verdad que no puedo creer que siga continuando, no sale lo importante que es que en el mundo están pasando cosas y cosas que tienen que ver con la vida, con la continuidad del planeta. Por ejemplo, las conclusiones de esta cumbre. Nos las va a explicar él y en qué posición y en qué lugar se encuentra la Argentina. Por supuesto que sí, que en estos días pasaron cosas importantes, mucho más importante lo de la cumbre y el cambio climático, pero quería hablar del tema de las elecciones, que como ustedes saben, las frases de vamos a festejar y que ya vivimos en estos días. De hecho, este programa se graba el día anterior y tuve que vivir todo el tema del susto de ver si podía llegar al centro o no por el festejo, que uno se pregunta qué es lo que estaban festejando. Vamos a festejar el miércoles y efectivamente ocurrió. Las frases del presidente que dice el triunfo, dijo, no es vencer, sino nunca darse por vencido en la marcha multitudinaria en la Plaza de Mayo. Dijo, no nos han vencido porque tenemos más ganas que nunca. En otro momento dijo, se abre una nueva etapa en nuestro país. También dijo, si Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos. Yo, realmente, esa fue una respuesta justamente a los que piensan, por ejemplo, como yo. Yo que pienso lo que muchísimos periodistas han dicho en estos últimos días. Realmente, y quizás dicho en otras palabras, ¿no? Cuando el fondo está requiriendo un acuerdo amplio para poder llegar a un entendimiento de manera tal de dilatar un poco el pago, porque la verdad que difícilmente vamos a poder pagar todo eso en tiempo y forma, y que si no pagamos al fondo, el país directamente se cae del mapa. O sea, se desata un caos económico que la gente quisiera no volver a vivir. No pasó nunca que no le paguemos al fondo. Así que en realidad yo me pregunto en qué puede llegar a terminar esta situación, de que no le hayan felicitado a la oposición, no hayan reconocido que efectivamente perdieron la elección. ¿Qué tipo de acuerdo se puede formar, ya que requiere el fondo un acuerdo importante con todas las fuerzas políticas, porque se han dado cuenta de que se atomizó el equilibrio de poder, con alguien que vos ninguneás? O sea, está ninguneada la oposición, no está reconocida como que ganó, y que ellos fueron derrotados. Yo entiendo desde el punto de vista de análisis político, porque de hecho fue lo que yo estudié, que se hace para mostrar poder, para no mostrar que pierden gobernabilidad, el acto, todo lo que quieran. Pero realmente, ¿desde qué lugar alguien va a aceptar una negociación, un acuerdo, si fue ninguneado? Y varios referentes dijeron, además del presidente, que no dan a entender que, hola, lo felicito. Desde el punto de vista histórico no ocurrió. De no llamar, no felicitar. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la política en sí, si son capaces de esto, ¿de qué más son capaces? De no reconocer lo más básico de la democracia, que es que uno gana y el otro pierde. O sea, ¿qué más va a pasar que nos va a sorprender? Además de que hubo un sistema clientelar alevoso, obsceno ante nuestras miradas, de comprar los votos, gracias a lo cual mejoraron un poco en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias más. ¿Qué más va a pasar? Eso es lo que a mí me preocupa para la elección del 2023. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Con la diferencia es casi de 9 puntos a nivel país. Arrasaron en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires ganaron por poco, por un punto. Pero más allá de los números, 7 de cada 10 argentinos no los votaron. 3 de cada 10 no fueron a votar, cosa que es bastante preocupante. Estamos en un contexto de 40% de pobres, la inflación, bueno, galopante, 50 y pico %.
En este contexto, yo lo que realmente pienso es que es momento de que hagamos un balance de ver lo positivo y de que tratar de que esto no vuelva a pasar. Por eso esa alerta de ver lo que pasó, para que estemos alertas de qué más pueden hacer en el 2023. Lo positivo es que se afianza el equilibrio de poderes, se afianza la República. Me quedo tranquila de que va a haber una alternancia en el poder, ¿verdad? No vamos camino a una hegemonía. Fue sabia el electorado en votar, porque fíjense que fue reatomizado. Dos fuerzas con alrededor del 30 y pico % y otras dos chiquititas, una de centro izquierda y una de centro derecha, que como que van a confluir, porque la de centro izquierda va a votar al kirchnerismo y al peronismo, y la de centro derecha va a votar a Juntos, ¿no? Así que es un equilibrio, va a haber alternancia, se afianza la democracia, aunque es clientelar y decadente, pero democracia al fin. Eso es lo positivo. Ahora les voy a mostrar un segmento que se llama La Calecita, que lo tenemos hace 18 años y que empieza así porque no importa el título del diario que encontremos, siempre se repiten los mismos temas en distintas épocas. Lo hago desde hace 18 años y por suerte ya es Voz Populi, ya todo el mundo sabe que estamos en un carrusel. Y La Calecita de hoy empieza así. Esta es la revista Panorama del año 1967. Algunos no saben ni que existía. El título es "Lo que hace falta es imaginación". Imaginación. Estamos siempre haciendo lo mismo. O sea, congelamiento de precios, piden todo el tiempo. Bueno, congelamiento, que estamos pidiendo, a ver, antes era stand-by con el fondo, la deuda, la hiperinflación, la emisión. O sea, falta que cambien la moneda, todo el tiempo lo mismo. Las estadísticas, con el lenguaje tajante de los números y el panorama general trasundado en la opinión mayoritaria, concuerdan en que la Argentina constituye una nación estancada, decía en el año 67, que no logra acertar con la fórmula eficaz de un desarrollo sostenido. Bueno, sin palabras. También hablaba de la clase media, que esto se lo muestro otro día, pero bueno, una nota muy divertida, porque era muy fuerte la clase media en esa época. Un estatus en el sube y baja. Ni cabeza de ratón, ni cola de león. Decía, miren la tapa de la revista. Ni cabeza de ratón ni cola de león. 8 millones de argentinos a la expectativa, ubicados en el centro de la escala social, movidos por la voluntad de superarse. Era fuerte. Está destruida la clase media. Ya casi no existe. Está en extinción gracias a estos sistemas populistas que están haciendo todo lo que les acabo de contar. Y ahora ya hasta compran el voto ante la mirada de todos. Brinda al país artistas y técnicos, políticos y militares, sacerdotes y docentes. Constituye el estrato social que revela mayor capacidad creadora. Y el otro título de La Calecita, que se quiso emular ayer, diciembre de 1986, Alfonsín, después de lo que fue el gobierno militar, llamará a la reconciliación nacional. Lo hará hoy al hablar al país. Previamente se reunirá con el gabinete para definir el anteproyecto que pondrá fin a la revisión de la lucha contra la subversión. Qué lindo sería, ¿no?, que llamen a la reconciliación nacional. Para eso, principalmente lo que tienen que hacer es reconocer quién gana, quién pierde, las reglas básicas de la democracia. ABC, el 1, 2, 3. Hola, te felicito. Y a partir de ahí nos podemos sentar a hablar, porque si no, no están reconociendo ni lo más básico de lo que significa una república democrática. No estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente. Después de la pausa, el doctor Andrés Napoli, director ejecutivo de FAN. Por las conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Acero para hacer. Ternium. Aquí estamos entonces, como desde hace 18 años y hoy con Andrés Napoli, el doctor. Gracias por venir. Gracias. Bueno, son muchos los temas, ¿no? Yo, como dije al principio del programa, no sabemos nada de las conclusiones. Hablamos un poquito en el programa con otros referentes en programas anteriores del metano, de los bosques, pero la realidad es que, conclusión final, los puntos que salió, viste, en la BBC y que son sintéticos, ¿que nos podés explicar? Bueno, la Cumbre de Cambio Climático es la conferencia, digamos, que junta a todos los países, básicamente del planeta, para hacer el seguimiento de lo que es esta cuestión del calentamiento global.
Y en ese sentido, bueno, a pocos días de haber terminado la cumbre todavía no hay un documento oficial, pero sí podemos saber cuáles son los lineamientos. Es decir, se han acordado algunas cosas. Para mí, ya te lo anticipo, huele absolutamente a poco. Es, como dicen los españoles, una declaración absolutamente descafeinada. ¿Y por qué es descafeinada? Porque ya estamos en una situación bastante crítica a nivel mundial por la cuestión del calentamiento global. Los informes científicos ya no dan para medias tintas, digamos. Esto podría haber pasado hace muchos años, pero ahora la cosa cambió. Y las conclusiones son escasas. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que la industria del petróleo ha ganado otra nueva partida y la cuestión del carbón fundamentalmente. En este sentido, digamos, se ha prorrogado la posibilidad de seguir teniendo usinas de carbón y la producción de energía a través de carbón. Se prorrogan los subsidios a los combustibles fósiles, es decir, se permite que aquellos países que vienen, digamos, que tienen toda esta energía sucia sigan prorrogando los ajustes que tienen que hacer hacia el futuro, y ahí tenemos una situación problemática porque en verdad se pensaba, digamos, que el camino tenía que ser en breve, es decir, cuando empezó la cuestión del cambio climático se hablaba del 2100, ahora ya se habla del 2030, 2040. Si, por ejemplo, China e India, que son dos países que tienen grandes cantidades de emisiones, emiten hoy por la industrialización que tienen, prorrogan esto y dicen que en el 2030 van a estar arriba de todo en la emisión de gases de efecto invernadero, la situación se va a poner bastante crítica. Y es claro y evidente que lo que dicen los movimientos de jóvenes, liderados por Greta Thunberg, esta conferencia del clima ha sido más bla, bla, bla. Bueno, yo lo que había leído era eso, China e India no suscribieron, o sea, firmaron todo, pero con esa condición. De prorrogar. Sí, porque los acuerdos de estas conferencias son por consenso. Es decir, no hay acuerdo por votación acá. Y hay en realidad 5 jugadores que manejan toda la negociación. Estados Unidos, por supuesto, porque es el principal emisor histórico. Hoy no lo es, hoy es China, hoy es India. En esa conversación se mete también Brasil y por supuesto está la Unión Europea. Además de Rusia, que tampoco fue a la cumbre porque Putin tiene la cuestión de las vacunas y la geopolítica y lo jugó por ese lado. Pero además todo esto previamente se viene definiendo en el G20. Si G20 operó una semana antes que la conferencia del clima. Entonces, el punto central es quién maneja esta negociación. Hay una posición hoy muy clara de Estados Unidos de poner el freno, también con la Unión Europea, pero el resto no comparte eso. Y por supuesto ahí encuentra una entrada a los países petroleros, como Arabia Saudita, para tratar de tirar para atrás todos los ajustes que haya que hacer. Y ese es el problema en el que estamos hoy, que es crítico, como digo, porque la situación es de crisis climática. Es decir, estamos muy cerca de llegar al 1.5 grados de incremento de temperatura que había planteado el panel intergubernamental de cambio climático. Estamos en el 1.1 y con las proyecciones que tenemos, con China impulsando las emisiones, vamos a llegar al 1.8 y a partir de ahí supuestamente el descenso. Y es un problema porque ese descenso se va a dar mucho tiempo después que lo que necesitemos. Y ahí van a venir las consecuencias. O sea que ya se sabe que si seguimos así nos llegamos a bajar, a que no aumente la temperatura en tiempo y forma. Yo creo que no digamos, la cuestión lo dicen los científicos, vamos a estar por encima de eso. Y el problema que tenemos es, cuando uno mira las declaraciones, es lo que los países van a hacer desde el 2030 en adelante y lo que hacen de hoy al 2030. Eso es lo que te quería preguntar. Incongruente, totalmente, porque se dice que al 2050 se va a llegar con una carbono neutralidad, es decir, cada país va a absorber lo que emite. Pero ¿cómo hacemos para llegar a la carbono neutralidad del 2050 si en este momento en los programas del corto plazo esa cuenta no me da de ninguna forma? Y esa es la cuestión del millón. Siempre pasa lo mismo. Es decir, en el largo plazo son grandes promesas, pero en el corto plazo, la suma del día a día, no da las cuentas. Porque habíamos hablado que lo que sí habían dicho que iban al 2030 a bajar la emisión de metano, como así también dejar de deforestar los bosques y otros puntos más. Sí, por supuesto. Darle plata a los países, ¿nos podés enumerar los puntos que sí van a hacer hasta el 2030? Sí, por supuesto. Digamos, hay una declaración voluntaria de bajar el metano. El metano está muy vinculado al gas, está muy vinculado a la actividad agropecuaria, también a lo que es el cambio de uso del suelo, etc. Está también la cuestión de la deforestación de los bosques y, por supuesto, la cuestión de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces,
Entonces, la cuestión del financiamiento, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque para realizar todas estas decisiones hay que tener capital, hay que tener flujos financieros. Y los que lo tienen son los países más desarrollados, que son los que más han contribuido a la cuestión del cambio climático. Entonces, esa transferencia de divisas no se está dando a cuentagotas y es necesario incrementarla. Y los países, claro, subdesarrollados están pidiendo que eso suceda y no ha sucedido. Lo que sí hablamos en este programa, que fue una cuestión política de no poner el hincapié en lo que vos hablaste, de la energía, y sí poner hincapié en tirarle la pelota a los países subdesarrollados, diríamos, como nosotros y los ganaderos. De hecho, Australia no firmó, para bajar la emisión de metano, que tiene que ver también con la ganadería. O sea, como decir, ustedes que son los que no tienen poder y pobres, bajen ustedes, nosotros seguimos con la energía, el carbón, el petróleo, extrayendo todo. O sea, ¿es verdad eso? Por supuesto que son discusiones que se dan. Y el campo no puede estar ajeno a eso, porque el campo, más allá del metano, que es por la actividad ganadera, lo que tiene que discutir es lo que se llama el cambio de uso del suelo, es decir, el avance de lo que es la frontera agropecuaria sobre los bosques nativos. Sabemos que los bosques nativos son lugares que receptan y totalmente absorben el dióxido de carbono, y entonces si nosotros liquidamos esa frontera y avanzamos, como lo que pasa en el Amazonas o lo que pasa en la Argentina en este momento en muchos lugares como en el Chaco, bueno, ahí estamos con una situación climática también crítica. Es decir, el campo no es solamente por la actividad ganadera, es fundamentalmente por el cambio de uso del suelo. Ahí es donde está la discusión. Claro, quemar bosques y quemar humedales. Bueno, acá está el tema de la ley de humedales, que estaba por perder estado parlamentario. Estuve leyendo, estuve siguiendo el tema. Te quiero meter antes de volver al tema en general de la cumbre. Y de hecho hay muchos negocios, Costanera Sur, el tema inmobiliario en el Delta. O sea, acá hay mucho negocio que a los políticos no les interesa avanzar en eso. Porque esos son los humedales que les quiero contar a la gente, no se puede explicar, capturan carbono, realmente es una zona con mucha vegetación, que previene a que no haya inundaciones, ¿no es cierto? Que no hay que destruirlos para sembrar y para hacer edificios. ¿Nos puedes explicar? Bueno, los humedales son ecosistemas, digamos, de base de agua. Fundamentalmente lo que tienen abajo, aunque se vea vegetación por encima, es agua. Y están en todos los lugares del país. No están en el delta, están, por supuesto, en la zona de la Mesopotamia, absolutamente. Están en la altura, como en Jujuy, donde se produce litio. Están en la Patagonia, en lo que son las turberas o los mallines. Está en la provincia de Buenos Aires, en lo que son las marismas. Es decir, el territorio argentino tiene muchos humedales y cumplen esos servicios ecosistémicos. Es decir, tienen que ver con recarga de acuíferos, tiene que ver con biodiversidad, con un montón de cuestiones. Están ahí por una situación natural importantísima. Lo que hemos hecho, por supuesto, es, en primer lugar, considerar lo que son pantanos, y hay que conquistarlos, hay que rellenarlos para construir arriba, porque es tierra inútil. Eso es lo que habitualmente se dice. Pero actualmente está claro que están visualizados de otra forma. ¿Y cuándo nos llamó la atención esto? Nos llamó la atención el año pasado, cuando se prendieron fuego. Se prendió fuego Rosario, las islas, y después se prendió el fuego el resto del país. Entonces ahí volvimos a discutir lo que se llama la ley de humedales, que hace 6 años venimos discutiéndola en el Congreso y perdiendo sistemáticamente estado parlamentario. Y acá te quiero hacer una acotación. Para sacar una ley ambiental se nos lleva por lo menos entre 5 años, ponerle 5 o 6 años. La ley de evaluación de impacto ambiental lleva 20 esperando, pero para sacar una ley que fomente el petróleo nos lleva unos meses nomás. ¿La hicieron? Es lo que va a suceder ahora. Es lo que va a suceder ahora con la nueva reforma de la ley de hidrocarburos, que ya tiene 3 reformas desde la época, digamos, de hace unos años atrás. Y entonces todas estas normas son así. Es decir, las que destruyen van para adelante rápido, las que conservan no salen nunca. Bueno, esa de ley de hidrocarburos, ¿va a subsidiar acá la extracción de petróleo? Está subsidiándola. ¿Está subsidiando y va a seguir? Sí, digamos, todo lo que significa la explotación de petróleo y vaca muerta está totalmente apalancada con subsidios. Es una estrategia que tiene el gobierno argentino para captar la inversión, apalancar con subsidios, hacer que la inversión se desarrolle a través de esos subsidios. Esos subsidios nos salen mucho dinero al fisco y a los recursos públicos. La pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo tendremos petróleo en el mundo? Y esta es una pregunta que nos tenemos que empezar a hacer para saber qué tipo de inversiones vamos a hacer. Porque acá hay que llamar la atención. Los fondos privados, a partir de lo que sucede en el mundo, comienzan a no financiar inversiones petroleras de largo plazo o muy riesgosas. Entonces hay que empezar a mirar eso también, porque por eso mismo vienen los subsidios. Lo que hay que hacer es propender a la energía eólica, la energía hídrica. Algunos dicen que es energía limpia la nuclear, a mí me parece medio peligrosa, pero volviendo a vamos al hueso de varios temas, que tenemos tiempo. Una vez un experto me explicó algo que hace muchos años. En realidad, nosotros somos un país pobre, ahora más todavía. Bueno, digo, ¿cómo se encuentra? Se habló algo de la ecuación de cómo los ricos, que ya tienen todo el petróleo, todo, ¿viste? Top, equilibran y nos dan tiempo a los países pobres para progresar,
elevarnos, subsistir en definitiva. La gente se está muriendo de hambre. Y diríamos, y ecualizar, y bueno, o sea, que ellos bajen y no obligarnos a nosotros, que en definitiva son las pocas industrias que hay. ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? Eso fue lo que yo entendí cuando me lo explicó este experto. Y que tiene que haber un mecanismo. ¿Se habló algo del tema? Porque es injusto. Porque ellos ya están en el top 10 desarrollados. Ah, no, ahora se suspende, pero nosotros estamos en el subsuelo. Bueno, eso no está sucediendo en los países desarrollados, es decir, no están suspendiendo. Hay alguna propensión, digamos, política de... A ver, miremos Estados Unidos, por ejemplo. Trump era un negador del cambio climático, se retiró del Acuerdo de París. Biden, todo lo contrario, volvió al Acuerdo de París y está proponiendo bajar las emisiones en los Estados Unidos. Pero eso es muy discutido en los países, porque en China no pasa eso, en India no pasa eso, en Brasil mucho menos. Entonces, la discusión es muy, muy compleja. Porque cuando miremos la cuestión del cambio climático, y esto es un mensaje para entenderlo, no pensemos en que estamos pensando en la conservación de áreas protegidas, estamos pensando en la nueva geopolítica planetaria y cómo se va a mover el mundo en el desarrollo económico. Porque es muy probable que en unos pocos años el Acuerdo de París se transforme también en un acuerdo económico. Y es ahí donde está la discusión, y es lo que vos decís. La pregunta es, ¿hacia dónde tenemos que desarrollarnos como países subdesarrollados? Por supuesto, cuando miramos siempre 4 o 5 industrias, lo que se llaman las industrias extractivas, más petróleo, más minería, más exportación digamos, de cereales. Algunas cuestiones pueden ser, pero yo creo que hay que empezar a pensar en lo que piensa el mundo. Es decir, la energía hay que pensar a pensarla en otra dimensión. ¿En qué dimensión? En la dimensión de las energías renovables. ¿Cuáles son? Las energías renovables son la energía eólica, la energía solar, la energía maremotriz, un montón de energías que surgen a partir de, digamos, la no explotación de combustibles fósiles, que en breve tiempo, yo diría en 20 años, ya van a caducar a nivel internacional y vamos a tener otra lógica de negocios en el mundo. Y si seguimos yendo por esa línea y yendo para acá, vamos a perder la manera de conectarnos a nivel internacional con este desarrollo energético. El gobierno anterior puso un montón de molinos, yo los vi, de acá al sur, donde lo veía del sur. Bueno, viento, gobierno, energía de sol en el norte. Este gobierno anunció ahora la producción de hidrógeno para exportación en la Patagonia. Digamos, en algunos lugares hay algunas de estas cuestiones. Está muy en verde eso, ya me lo explicaron. Por supuesto que está muy verde, pero fue un gran anuncio que hizo el gobierno en la cumbre climática. Entonces, yo diría lo siguiente, creo que hay que empezar a pensar en esa dimensión. Si uno no empieza a pensar esa dimensión, es muy probable que después pueda generar políticas, planificaciones y acciones. Estamos lejos todavía de pensar en esa dimensión. Estamos lejos. Sí, claramente. Yo lo que te quería preguntar un montón de cosas, ¿no? Yo lo que le quiero explicar a la gente, que viste que voy a los detalles, porque la gente no está muy concientizada, muchos chicos, ¿no? Los grandes como yo, de mi edad, olvídate. Pero los jóvenes sí se están empezando a concientizar, sobre todo los que fueron a la universidad. A mí me metieron en este tema mis hijos jóvenes, te podrás imaginar. Pero vos sabés que yo voy al interior, viajo, y los chicos no tienen idea. Entonces, los que saben, les dicen, bueno, vamos a sembrar árboles, porque capturan carbono los árboles y el mundo está deforestándose. Bueno, vamos a limpiar las playas, vamos a sacar el plástico, las colillas de cigarrillo que no se degradan. De reciclar la basura, que hay algunos intendentes en el interior de la provincia que lo hacen, y otros es puro verso. Agarran, te hacen a vos reciclar todo y después van y lo queman todo junto. O sea, para el chantaje acá estamos mandados a hacer, no voy a dar nombres todavía, pero yo le quiero explicar a la gente, ¿no? Para ir concientizando, por eso hago estos programas. Simulacros. Hay simulacros, yo lo sé, me lo contaron los expertos científicos, de cómo puede terminar el mundo. No sé en qué país están, en caso de que el cambio climático avance, las inundaciones y demás. ¿Viste alguno, escuchaste alguno, leíste alguno de lo que nos puede pasar? Como para que los chicos y el que vea este programa vaya teniendo idea de lo que estamos hablando. El mundo que va a venir seguramente, digamos, por supuesto que forma parte de la ciencia ficción, pero el impacto del cambio climático se va a dar. Pero no se va a dar de un día para el otro como plantean las películas, ¿no? Del día después, que la glaciación viene y en 3 minutos se congela todo. El cambio climático, ya lo explicó Antonio Gutiérrez, que es el presidente de la ONU, digamos, director de la ONU. Lo que planteó es, a diferencia del COVID, el COVID se dio inmediatamente, afectó a todo el mundo y puntualmente hubo una gran mortandad. El cambio climático es paulatino, pero es acumulativo y prácticamente irreversible en algunas cuestiones. Es el esquema de la rana hirviéndose a fuego lento. Cuando ya se quiere enterar, está cocinada. No, porque no podemos. Detente. Exactamente. El clima volvió a ser normal. Por supuesto. El clima digamos, el calentamiento global está creciendo y para detenerse va a tener que ir paulatinamente. Entonces, el punto es que las consecuencias se van a dar en distintos lugares del mundo de maneras muy diversas. Los primeros que van a sufrir las consecuencias van a ser los países
insulares, por supuesto, porque la elevación al lado de la costa. Por supuesto, los países que son insulares, Filipinas, por ejemplo, todos los países isleños van a tener grandes problemas por el elevamiento del mar y va a generarle enormes conflictos. Y lo mismo va a pasar en el Caribe, etcétera, etcétera. Y hacia ahí donde van a tener que ir los primeros recursos, porque mirá la cuestión de la justicia climática. La justicia climática tiene esta lógica. Aquellos países que más emiten y más generan calentamiento global son los que no van a sufrir directamente las consecuencias, porque los países que te mencioné, China, Estados Unidos, etcétera, tienen una gran cantidad de territorio. Los que la van a sufrir son otros países. Entonces, ahí van a estar las consecuencias. Y dentro de los países, las consecuencias van a ser muy diversas también. Va a haber lugares muy críticos. Por ejemplo, la agricultura va a sufrir mucho, porque va a haber grandes sequías, porque va a haber inundaciones, porque va a cambiar el clima. Por ejemplo, Cuyo, donde el agua va a disminuir enormemente por el impacto de los glaciares. Sepamos que Cuyo es un desierto, Mendoza es un desierto y vive de los glaciares, y los glaciares tienen cada vez menos capacidad de absorción de agua y de nieve. Entonces, ahí están las consecuencias. Hay que empezar a mirarlo. Por eso, cuando miremos la cuestión del cambio climático, tenemos dos dimensiones. Una es qué hacer para bajar las emisiones, muy importante. Todos tenemos que contribuir. ¿Y qué hacemos para adaptarnos? Para adaptarnos hay que empezar ahora. Hay que empezar a pensar y a idearlo ya. Y en la cotidianidad, lo que les dije yo recién, y además en la próxima reunión, que va a ser ¿cuándo? Ya me quedan medio minuto. El año que viene, en Egipto. Ahí van a reunirse todos los países a presentar. Sí, no es que se reúnen el año que viene. Durante el año van trabajando, pero yo creo que la cuestión va a ser, la presión va a ser cada vez más fuerte. Bueno. La presión cada vez va a ser más fuerte. No, va a llegar un momento en el que se van a tener que tomar decisiones y esperemos que no esté al borde del precipicio. Las presión a los políticos, los jóvenes, y las nosotros, empresas también. los medios. Las empresas acá también. Estamos para eso, las empresas. Por eso hablé de las empresas Sistema B, con Pedro Tarac, de triple impacto, que no solamente depreden, ganen plata, sino que hagan algo por la comunidad y el medio ambiente. De eso hablamos, Sistema B. Bien. FAN es Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Una fundación, ¿no? Una organización no gubernamental, sí, formada prácticamente en principio por abogados, pero ahora mucho más dedicado a las políticas públicas ambientales. Bueno, yo te agradezco muchísimo, te deseo lo mejor. Espero volver a contar con vos. Y para eso estamos, para explicarle a los chicos, a la gente, de qué se trata, ¿no? Cuando quieras. La cumbre fue muy importante. Gracias, Andrés. Gracias. Yo me despido a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, como desde hace 18 años aquí, en Dame el Poder, hasta principios de diciembre. Chau, pásenla bien. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Acero para hacer. Ternium.